Buenas tardes, bienvenidos al canal. Yo soy Ángel y comenzamos nuestros ciclos de entrevistas con un escritor que ha tenido una presencia bastante arrolladora en los últimos 3 años. Él estudió lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado en teatro en el teatro de la misma universidad y ha llevado una maestría en estudios teatrales en la prestigiosa Universidad La Sorbona en París. Ha escrito diversas obras de teatro como AM/FM, Números Reales y El Juicio Final. También el largometraje Both. Y bueno, la obra de teatro Camasca, que tuve el gusto de ver en el Teatro Británico el año pasado. Y sobre todo, una de las novelas más impresionantes y monumentales, debo decir sin ánimo de adular, como El espía del Inca. La, el, la obra más vendida en los años 2018-2019. ¿Estoy en lo correcto, Rafael? No tienes toda la razón, es decir, 2018, 2019 y aparentemente todo indica que también el 2020. Un gusto, Rafael. Ujú. De verdad, yo tenía muchas ganas de entrevistarte, puesto que conocí tu libro el año pasado. Ujú. Me demoré un poquito en adquirirlo y un poquito más en mostrarlo porque, en leerlo, disculpa, porque sí debo de reconocer que a pesar de leer libros con una cantidad considerable de páginas, ¿no? Siempre a veces como que intimida un poco. Sin embargo, comencé a leerlo y debo decir que me atrapó. Em, Quiero preguntarte, ¿cómo así surge la idea de la novela? De manera completamente casual, yo había terminado de trabajar en un proyecto cinematográfico para el cual yo había realizado el guión y la productora me dijo que tenía tiempo para poder dedicarle a cualquier otro proyecto que yo tuviera en mente. Y como yo no podía trabajar en teatro, puesto que por entonces estamos hablando del año 2000, y yo no tenía una relación estrecha con mi entorno, entonces yo pensaba en aquel entonces que uno tenía que escribir teatro para su entorno inmediato, y yo acababa de emigrar a los Estados Unidos. Entonces no encontré otra solución en mi cabeza que fuera la de retornar a mis fuentes, que eran la prosa. Yo había escrito cuentos cuando era muy joven y entonces decidí que sería una excelente oportunidad para escribir una novela pensaba yo corta de unas 150 páginas, 200 páginas, que en un principio sería una especie de manual para el actor, pero con, digamos, referentes completamente peruanos. Y en este manual se narraría los ensayos de una obra dramática peruana. Se me ocurrió que la obra dramática peruana que esos actores estarían ensayando sería una obra dramática histórica, no sé por qué, y pensé que sería además una interesante oportunidad para escribir también la obra de teatro que estarían ensayando estos actores. Wow. Y se me ocurrió, buscando un tema para esta obra de teatro que sería una especie de añadido a esta novela, pensaba cuál sería el personaje, el evento histórico, y recordé lo que me había dicho un antiguo profesor de castellano, el profesor Valiente, que nos había dicho a nosotros en la escuela, pero ¿por qué nadie escribe acerca de personajes protagónicos de nuestra historia tan interesantes como por ejemplo Felipillo? Han caído Entonces en me el pareció un olvido, excelente punto de disculpa la partida, interrupción, y que han caído en el olvido muchas veces, ¿no? lamentablemente, ¿no? Exactamente, y además son considerados como marginales, ¿no? Porque nadie, no creo que nadie haya realmente pensado pues en darle un relieve a un personaje como Felipillo, que era un traductor indígena de 14 años que era responsable de la comunicación entre dos civilizaciones. Entonces, si uno se pone a pensar realmente la responsabilidad que tenía este muchacho sobre sus hombros, uno se pregunta cómo es posible que no hayamos tenido, digamos, un intento por lo menos de escribir su historia de manera histórica, de manera ficcionalizada, ¿no? Y comenzó mi pesquisa, comencé con la ayuda de historiadores, me guiaron, digamos, encontré bibliografía básica que me pudiera ayudar y me topé con el famoso libro Men of Cajamarca del historiador británico James Lockhart. Wow, es un Y, libro y fue capital. así,
Sí, y justamente fue en esa obra que yo encontré información sobre los traductores indígenas, no solamente Felipillo, sino también Martinillo, Martinillo. y además, y también digamos, los nicaraguas, los negros se acompañaban a los conquistadores y también las mujeres, ¿no? Y también encontré biografías puntuales de cada uno de los conquistadores. Y fue a Wow. partir de ello que lo bueno de ese libro era que tenía una referencia directa a las fuentes y yo pude acudir a las fuentes y comencé a leer directamente las fuentes, la crónica de Cicia de León, la crónica de Agustín de Zárate, y fui encontrándome con personajes como el general Chalcochima, el general Quisquis, el general Rumiñahui, el mismo Cusiyupanqui. Atahualpa, exactamente el general Sí. El Cusiyupanqui, que también lo encontré en Suma y Narración de los Incas. Y fue así como que simplemente, digamos, la idea de la novela surgió a partir de la acumulación de información interesante yo no encontraba ningún precedente en la ficción y decidí que, bueno, lamentablemente no había sino otra persona que pudiera hacerlo. En ese momento yo pensaba honestamente que no era la persona apropiada para emprender ese proyecto y literalmente por descarte emprendí este proyecto yo. En una entrevista de, si no me equivoco, hace 17 años en El País, eh, nos dice que prefiere el término novela de espionaje que transcurre en el pasado a novela histórica, ¿no? El concepto de novela histórica es de repente muy general o un tanto ambiguo, lo que en inglés llaman como umbrella term, algo así. No, lo que pasa es lo siguiente, que yo honestamente no tenía mucho, no entendía muy bien el sentido de la palabra histórica. Para mí el hecho de que algo haya transcurrido en el pasado, que los referentes en términos de eventos hayan ocurrido en el pasado, ni le quita ni le pone. Para mí estas personas son iguales que nosotros. No entiendo muy bien este énfasis en el hecho de que ¿De qué una pasó en el pasado? ficción, exactamente, de que los Mm. eventos en los cuales se inspira hayan transcurrido en el pasado. No veo en qué medida esto añade algo que sea realmente importante, ¿no? En cambio, una novela de espionaje ya de por sí como que nos da una idea un tanto más clara, más particular. Quizá me sentía más cómodo con la idea de una novela de espionaje porque, bueno, pienso específicamente en la referencia del tipo de novela de espionaje en que yo estaba pensando, que era la novela de espionaje más que nada inspirada en las novelas del escritor británico John Le Carré. Y el tipo de novelas que él escribe son novelas cuyos personajes están divididos en sus lealtades. Son personajes complejos, interesantes, no glamorizados para nada, inspirados en lo que yo pienso, y bueno, la realidad lo indica así, que es inspirado realmente en la realidad, ¿no? De cómo se producen, cómo se toman decisiones de este tipo. Y también me gustó el carácter profundamente iconoclasta y profundamente cuestionador de las novelas del señor Le Carré, quien no se come ningún discurso acerca de la defensa de los valores de la civilización occidental, y nada, realmente pone el énfasis y pone el dedo en las verdaderas llagas, ¿no? Las llagas Claro. sociales, ¿no? Así que, Justo a propósito de ser cuestionador, a propósito de lo iconoclasta, puesto que en un país como el nuestro puede llegar a ser como que un dogma, decir que reducir la historia de la conquista a los incas buenos contra los españoles malos, como en otras entrevistas ha dicho usted. Por ejemplo, en el blog del Británico, con Luis Francisco Palomino, el año pasado, usted afirma que tenemos una cantidad de ideas sobre los incas que son falsas, ¿no? Creo, por allí va mi pregunta, ¿no? ¿Siente usted que hay un cambio para bien en este aspecto? Lo pregunto porque en BBC News usted dice que los peruanos no tienen miedo de que lo saquen de la versión idílica de sus propios ancestros. Sin embargo, también se da el caso de que en los colegios muchas veces la historia se nos enseña a través de mito o a claro, través de una idealización, ¿no? Como una vez leí en la colección documental del Perú, El Imperio de los Incas, donde el futuro fue ayer. Entonces,
¿qué tan optimista es usted frente a ese cambio de paradigma? En primer lugar, yo no quisiera aclarar un poco algo porque, que aparentemente algunas personas han malentendido acerca del título de esta entrevista que yo tuve en BBC Mundo, ¿no? Algunos pensaron que acá hay que romper con el mito de los incas buenos y los españoles malos. Algunos pensaron que yo estaba sugiriendo que la presencia de de los españoles había sido maravillosa, positiva, que la conquista había sido, digamos, un evento muy positivo en nuestra historia. Y bueno, cualquiera que lea la novela se dará cuenta que Claro, no es ese el asunto. Lo que quería decir era que lo que quería yo enfatizar es que si uno tiene la idea de que hubo solo un opresor y un solo oprimido en la conquista, está completamente equivocado, que la contienda no tuvo solamente a dos protagonistas, hubo mucho más de dos protagonistas en este enfrentamiento que fue la conquista. Los grupos étnicos sometidos cumplieron un importantísimo rol en ella. Y interesante lo que mencionas, porque es curioso. La entrevista cuando salió, hubo gente que ni siquiera la leyó, solamente siguió por el título y por supuesto ese es un recibí gran condenas problema. que no, no, no hay ningún problema, es parte de Eh, los tiempos que vivimos, ¿no? Claro, es como que leer solamente una que otra cosilla y emitir un juicio, ¿no? Por ejemplo, se le ha hecho sentir o Exactamente. se le ha malentendido, dado a No, entender como que usted ha pasado esto, de decir de esos tiempos idílicos de los incas pasar a lo diametralmente opuesto, que los incas más bien fueron los opresores, algo así es como se le ha de repente criticado de lo que usted probablemente ha planteado. no, 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 no. Algunas personas sugirieron peregrinamente que yo estaba defendiendo el rol de los Los españoles en españoles. la conquista. Claro, y los españoles, bueno, que los españoles, digamos, yo defendía la bondad Mm, digamos, de los españoles digamos, enfatizaba y ponía el dedo justamente en la maldad de los incas, ¿no? Lo cual me parece muy divertido bueno, si ha logrado concitar el interés de las personas, pues enhorabuena y bienvenido. Pero le estaba mencionando el hecho de lo que yo pienso que es la madurez del pueblo peruano para recibir y para estar listo para tener una versión adulta de su propia historia. Y es lo que yo por lo menos me he encontrado en todos los diálogos que he tenido con diferentes públicos en todo el país. Digamos, realmente yo inclusive, debo confesarlo, inclusive tenía miedo en algunos momentos de decir, bueno, ¿qué me van a decir ahora, por ejemplo, cuando estuve en Huancayo, cuando yo claramente señalo con nombre y apellido, por ejemplo, la la etnia huanca. participación exactamente, la complicidad de la etnia Huampa, los españoles en la conquista, ¿no? O, por ejemplo, no sé, cuando menciono, por ejemplo, algún cacique Cajamarca, que se alía con los españoles, hago la larga lista de caciques de grupos étnicos sometidos Claro. que salieron con los españoles. Para mí, realmente, en el encuentro que tuve tanto con los huancas, como los descendientes de los chancas, como en general con todos los lugares en los que he ido, por lo contrario, yo encontré una enorme madurez. Y además, realmente yo no sé, inclusive casi un alivio de que esta historia se haya tocado de manera frontal, pero además con todo el respeto que se merecían. Pues creo que además bueno, he hecho mi tarea y he tratado justamente de leer las fuentes de cada uno de estos grupos étnicos sometidos, ¿no? Y para poder realmente dar cuenta cabal de su historia respectiva, ¿no? Claro, Entonces, bueno, eso es lo que podría decir, a eso me refiero cuando yo digo que creo que la gente está lista para recibir una historia, una versión de la historia, no como la que ellos hubieran querido que ocurriera, sino como la que realmente ocurrió y que creo que es la mejor manera de rendirle justicia a nuestros ancestros, ¿no? claro. Frente a lo que usted nos dijo, ¿no? Esa dicotomía, españoles buenos, incas malos, pero es que en realidad la historia ha sido mucho más compleja y volviendo al Mucho. tema de Felipillo, por Ujú. ejemplo,
a lo largo de mi vida he leído que es una figura tan vilipendiada en nuestra historia. Es tan fácil señalarle con el dedo y decirle él fue un traidor, ¿no? O a tal o cual etnia también llamarlas como traidoras. Sin embargo, traidoras, ¿por qué? Se les tendría que llamar si es que se debían a los incas, se debían a los españoles. Usted, usted ha leído bastante sobre Felipillo y en otra entrevista ha dicho cómo incluso terminó él. Creo que descuartizado, Exactamente. si no me equivoco, ¿no? Descuartizado peleando en las tropas de Manco Inca. Wow. Es decir, yo no sé si, y es muy curioso porque, bueno, Felipillo, y todo lo que le voy a decir proviene posiblemente de Juan José Vega y proviene también de la biografía que le mencioné de James Lockhart. Y lo de Martinillo que sé viene también de Raúl Porras Barrenechea, que escribió también un artículo al respecto. Pero lo que uno se da cuenta, la pregunta básica que uno debería hacerse cuando trata de comprender a un personaje tan vilipendiado como Felipillo es, ¿traidor? ¿Traidor a quién? Un traidor, justamente como he mencionado, es porque alguien que traiciona un compromiso, un vínculo de lealtad, ¿no? ¿Qué vínculo de lealtad le unía pues a Felipillo a alguien como Atahualpa que había destruido su pueblo de origen? ¿Qué vínculo de lealtad le unía a él a Pizarro, a Almagro, a Sebastián de Benalcázar, Y ¿no? más aún que Y era un además, jovencito, era bastante claro, tenía jovencito, 14 años. imagínense. 14 años, exactamente, ¿no? Wow. Disculpa, Rafael. En una página que yo he leído, solo para viajeros.p, se afirma que el escritor y crítico José Carlos Irigoyen resalta un obstáculo que desmerece a la novela histórica. Bueno, ya hemos hablado, ya nos has dado tu punto de vista sobre ese término, novela histórica. Sin embargo, Claro. volviendo a ese concepto, ¿no? Una rendición incondicional, dice él, al tono y a los modos de la época que narran. Bueno, como lo comprendí, tú tienes capítulos enteros en el castellano de la época, en esta novela, que a mí de verdad me sorprendieron y lo digo en mi video. No conozco de un autor contemporáneo que haya escrito capítulos enteros en un castellano del siglo XVI tan No hay, convincente. ¿Eh? ni ¿Tú siquiera españoles, no hay. Es impresionante. ¿Tú preferiste escribirlos directamente en ese estilo antes que intentar escribir así a lo largo de la novela? ¿Cómo así lo planteaste? ¿Te fue saliendo de una manera espontánea o tú de antemano dijiste, voy a dedicarle esos capítulos ¿Cómo fue? Porque de verdad yo me quedé anonadado, por decirlo en una palabra. No Te conozco de explico. alguien que lo haya hecho en el siglo XX o XXI. Te explico, mi novela es pretende ser un notable ejercicio de perspectiva. Creo que eso me viene justamente de mi vena dramática, ¿no? Creo que, y además el proyecto literario de La espía del Inca se presta a esto. Mi idea era poder contemplar los hechos fundacionales de nuestro país y, en general, y también de Latinoamérica, a través de los ojos de los personajes, los ojos principales, los pares de ojos a través de los cuales veo todo esto, son más o menos como 5 o 6, son perspectivas que van alternando a lo largo de la novela. Una de estas perspectivas es justamente la de Felipillo. Ahora bien, tal como la novela sugiere, y además esto está inspirado en la verdad histórica, Felipillo no hablaba quechua. Entonces yo traté de imaginar qué lengua verosímil podría ponerle yo en sus labios y tomé en consideración el hecho de que Felipillo había ya permanecido 4 o 5 años en tierras españolas e imaginé simplemente que cada vez que viviéramos la realidad a través de los ojos de Felipillo, la lengua utilizada sería este español del siglo XVI, lleno además de peruanismos que ya incipientes de la época, Claro. y esta lengua además reconstruida sobre la base de textos como La Celestina, que fue publicada en 1499, La el Malicia Manuel de Gaula. Aula, que fue publicada en 1500.
Claro, el Amadís de Gaula, cuya versión canónica fue publicada en 1509, las cartas que le dictó Pizarro a sus secretarios, Francisco de Jerez como Juan de Sámano, y que fueron compiladas por Guillermo Loma Villena, y también la crónica del Perú de Ciencia de León, ¿no? Yo básicamente leí y secuestrando términos, secuestrando expresiones, y creé un diccionario que aparece al final del libro, Sí, el y glosario que lo tengo acá. utilicé exactamente, y bueno, construí, yo tenía que crear un Felipillo verosímil para Verosímil, mí, esa es la exactamente, y palabra. para poder crear Felipillo verosímil para mí mismo, yo tenía que hacer este ejercicio lingüístico, ¿no? Lo siento si es que crea dificultades adicionales al lector, pero creo que esto era en aras de la verosimilitud. Sí, es muy importante porque ha sido bastante convincente y para el lector sí puede ser un tanto difícil, pero más que difícil creo yo que sería un reto, ¿no? Y un reto es algo que puede ser complicado, sin embargo es algo que nos motiva, ¿no? A ir más allá. Ujú. Es impresionante que incluso con C cedillas y todo, ¿no? Esa letra ya Exactamente. arcaica y palabras Ninguna que concesión. no tienen esa es la, no desmerecer al lector, no desmerecer al lector, que es algo que a veces uno tiene que despojarse, ¿no? De eso uno podría pensar, no me van a entender, pero el lector también quiere ser Ujú. retado. En cuanto a Camasca, la obra tuya que fui a ver en el Teatro Británico y que me gustó muchísimo, me impactó, tengo entendido que fue originada mientras tú investigabas para El espía del Inca. Sí. Entonces, ¿cómo así esta obra fue adquiriendo independencia y terminó logrando vida propia? Bueno, en realidad, posiblemente la cantidad de eventos, hechos, personajes que yo fiché para el espía del Inca fácilmente daban para inclusive, yo inclusive tengo diseñado Claro, una segunda posible, no, te lo juro, tengo diseñado claro. una posible segunda parte del espía del Inca con Manco Inca, como el Inca reinante, con Felipillo, con un protagónico, justamente con un rol protagónico también, con el sacerdote Huilacuma. Pero, digamos, una de las cosas que quedaron, digamos, en el tintero es este hecho que yo había fichado y que es mencionado, creo que en 4 o 5 líneas, en Suma y Narración de los Incas, y tengo entendido también en otra crónica que en este momento no recuerdo, pero y ese hecho justamente es la visita del Inca Atahualpa al templo de Huamachuco, ¿no? Donde justamente él solicita un oráculo favorable para la guerra contra su hermano, Quiere prácticamente y forzar ese oráculo favorable, exactamente ¿no? quería forzar ese oráculo favorable, y como el sacerdote no se prestó a ello, le dijo que no, entonces él no solamente, literalmente dice que mató no literalmente, pero dice más o menos algo como así como que mató al Al sacerdote, sacerdote. Eh, destruyó el templo y arrasó con la montaña en que estaba el templo. del dios Catequil, si no me Eh, equivoco. El dios Exactamente. Catequil. Eh, sí. No estoy seguro de que la crónica diga explícitamente que se trataba de Catequil, pero creo que decía que era el templo de Huamachuco, del Huaca de Huamachuco. Yo deduje que sería el templo de Catequil, puesto que en esa zona es justamente, esa es una de las Claro. divinidades, ¿no? En Camasca, el oráculo de Huamachuco en la Sierra Liberteña, no solo es Marco, sino personaje principal, en mi opinión. En El espía del Inca, el personaje principal, Yumpacha, es de la etnia Chanca, ¿no? De Apcara. Yo tengo entendido que tú tienes familia de Ayacucho, de la zona de Lucanas, yo también, de Cangallo y Ujú. Huamanga. ¿Cuán diferente puede ser una obra sobre los incas desde una perspectiva, digámoslo así, eh, subordinada, subalterna, periférica? No solamente, eh, incluso para los lectores, ¿no? Como nosotros que tenemos ese origen, ¿no? A veces en el extranjero se dice, peruanos, origen inca, ¿no? Sin embargo, a veces se ignora o se olvida toda ese universo de etnias. Claro.
Es curioso porque yo decidí utilizar un hecho completamente fortuito de mi biografía. Bueno, no tan fortuito, puesto creo que de alguna manera ha marcado indirectamente mi identidad. eh, bueno, el hecho de que justamente mi familia es de Ayacucho. Y sí, me pareció interesante que fuera el protagonista cuando ya era claro que era un espía. Me pareció inclusive relevante que fuera Chanca, específicamente Chanca, además de periférico, permitía justamente graficar esta relación interesante que existe entre un subordinado y el pueblo y este imperio al cual sirve, ¿no? Es interesante, quiero mencionarlo, el hecho de que usualmente cuando los imperios seleccionan a los espías que van a trabajar en su servicio secreto, suelen elegir a personas que pertenecen a las comunidades étnicas con las que tienen más conflictos, con los que además a los que han aplastado más. Parece Pues una paradójico. vez, exactamente es paradójico, pero tiene sentido psicológico, puesto que si tú realmente conviertes a una de estas personas y lo haces trabajar para ti, y esta persona, digamos, es capaz de mimetizarse con su entorno y además no solamente informarte sobre lo que ocurre en su país, en su región, y además realizar acciones en tu nombre, esto es invalorable, invalorable, ¿no? Entonces, yo imaginé además qué interesante sería que el protagonista de esta novela no fuera un inca, si no fuera una persona que pertenecía a un grupo étnico periférico. Y nada mejor, pues, que fuera Chanca, puesto que la conquista de los Chancas fue justamente lo que marcó el inicio de la expansión quechua, que en la práctica fue, digamos, el inicio del imperio incaico, El ¿no? inicio del imperio. Entonces, exactamente, y además esta relación realmente brutal que tenían los incas con sus vecinos, porque eran sus vecinos, Claro, los están ahí chancas, ¿no? nomás, ¿no? Cusco y más Al allá lado, está Andahuay, las Ayacucho. Está ahí al lado, exactamente. como dices. eh, eh, Exactamente. El año pasado literalmente fui a visitar toda la región, inclusive el Callejón, el Pequeño Valle, por donde justamente los incas posiblemente se desplazaron para poder tener su guerra contra los chancas, ¿no? Inclusive hay unos puentes ahí mencionados, no recuerdo muy bien su nombre, pero Pachachaca. bueno, había dos puentes, Pachachaca, exactamente, ¿no? Y nada, la verdad que me parecía además completamente coherente con la historia de Ayacucho, porque por alguna razón esa zona está muy cargada históricamente. No solamente alojó a la Federación Huari, que es, digamos, lo más parecido a un imperio que había ocurrido en la región andina antes de los De los incas, incas. y nuevo, después justamente la derrota de los chancas marcó el inicio del imperio incaico y posteriormente, digamos, la independencia definitiva del Perú, y no solamente del Perú, sino de Latinoamérica, de Sudamérica, se definió en la batalla de Ayacucho, Claro. justamente en 1824. Y luego también en la guerra con Chile, la resistencia verdadera, la única resistencia Liderada verdadera por que ocurrió Cáceres. exactamente el mariscal Andrés Avelino Cáceres en Ayacucho. Y bueno, como todos sabemos, digamos, el movimiento terrorista más letal en Latinoamérica, digamos, en la época del fin del siglo XX, tuvo lugar justamente, nació justamente en Ayacucho, ¿no? Y se Entre el ensañó Sendero allí, Luminoso. sobre todo, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Has encontrado diferentes perspectivas a lo largo de tus giras? Porque yo sé que has ido a diversas zonas del Perú, sobre todo los Andes del sur. ¿Hay como que algo transversal quizá entre cómo un cusqueño lo ve o cómo un ayacuchano, un apurimeño ve este proceso histórico que viene desde los incas o incluso antes? Tengo la sospecha de que los cusqueños enfatizan el hecho de que, wow, hay una perspectiva no cusqueño-céntrica de esto,
Se agradecen además, por lo menos recuerdo esto de mis encuentros con ellos, agradecen esta reconstrucción fidedigna y respetuosa justamente del Cusco del siglo XV, del siglo XVI. Y no, al contrario, los habitantes de Huancavelica, de Ayacucho, más bien se sorprenden del hecho de que ellos sean protagonistas de una historia de este tipo, ¿no? Que se les ponga como sus personajes protagonistas, lo cual además los sorprenda, por supuesto, de manera muy grata, ¿no? Claro. En el caso de Huancayo, la verdad que la sorpresa a mí me sorprendió gratamente porque realmente mis interlocutores eran tomaron digamos, bien el hecho de que fuera una novela crítica con el rol de los huancas, ¿no? Y además, pero con mucho respeto, puesto que partía del conocimiento de su historia, ¿no? Claro, es como que mirarse a un espejo y no es cosa de revanchismos o no es cosa, como dijimos al inicio de la ¿No? entrevista, de que los incas pasaron de ser algo idílico a ser los malos. No es eso, sino es como que llegar a una madurez, ¿no? Y de ser capaz de verte ese Claro. espejo de la historia, ¿no? Creo yo que estoy repitiendo el término madurez porque me parece un término bastante central en todo este debate Ujú. en cómo No, y enfrentarnos a además hay que nuestro pasado. también, y Sí, además de manera tratando de no imponer criterios anacrónicos, ¿no? Puesto que, por supuesto, un huanca no tenía ningún concepto del imperio, no tenía ninguna noción de lealtad a una entidad supranacional. No, no, no existía nada de eso, ni siquiera una persona común y corriente o un curaca posiblemente no tenía ni siquiera idea de lo que era el Tahuantinsuyo. Lo que ellos tenían eran, digamos, compromisos muy concretos con funcionarios de los incas que les garantizaban ciertos beneficios y les exigían una serie de tareas y actividades a cambio, ¿no? Eso era, ¿no es cierto? Entonces, si esas tareas eran demasiado difíciles, eran demasiado molestas, tu reacción natural es, pues, hay que deshacerse de esa persona, hay que deshacerse de ese grupo. Entonces, yo no he tratado justamente de poner una perspectiva realista y además sin ningún tipo de juicio de valor juicio, eso. ante eso. Es Entonces, como que un desprenderse, ¿no? Esa necesidad de verlo, como tú muy bien lo has dicho, sin caer en los anacronismos o incluso de esas culpas que se heredan, ¿no? Que a veces, bueno, yo he leído en algún foro esa pasión malentendida con la que uno termina insultándose, ¿no? Que sí, los traidores o que los malditos españoles, y que al final no se logra nada. Es un diálogo de no, sordos muchas veces. no sirve para mucho. Y una de las preguntas, además, la primera pregunta que hace Atahualpa, el personaje de Atahualpa cuando aparece en la novela es, porque escucha la palabra, justamente quiere saber qué cosas están diciendo los españoles, ¿no? Para hacer, y descubre pues porque Felipe, alguien entiende lo que él dice, es decir, para ser indio eres ingenioso, le traduce Martinillo, ¿no? ¿Qué cosas están diciendo? Ah, que para ser indio eres ingenioso. Y la pregunta normal de Atahualpa, por supuesto, es, ¿qué es un indio? Qué Porque no tiene increíble. la menor idea de lo que es, ¿no? Ujú. Que da para reflexionar mucho, ¿no? Esos labels que le dicen en inglés, esas categorías, ¿no? Es increíble. Tú indicas que frente a la crónica en la que se menciona al espía de Juan de Betanzo, si no me equivoco, Sí, 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 suma y narración de los que incas. ¿es esa la crónica que pinta al espía como un incapaz y que tú lo creas capaz? No, Digamos, menciona a un espía que se llama Siquinchara y es un espía que realiza, digamos, informes que no son realmente muy buenos, ¿no? Y Rumiñahui reacciona contra esos informes, alerta al Inca del peligro que corren, pero, digamos, Siquinchara insiste, pues, en que son gente que no, las personas, estos extranjeros que han venido, digamos, tienen dificultades, no pueden caminar, se cansan, avanzan muy lentamente, se enferman por cualquier cosa, etcétera, etcétera, ¿no? hay un límite
para la libertad creadora de un autor de una novela frente a la historia? ¿Tú te has puesto límites frente a eso? Lo digo porque, bueno, como un lector que quizá puede saber un poco más o un poco menos de nuestra historia, a veces frente a una novela quizá uno puede decir, no, pero es que esto no fue así, esto no pasó así. ¿Qué podrías decir a un lector que tiene esas dudas o esa crítica? Y esto lo uno a la pregunta inicial que te dije, ¿no? ¿Te has puesto de repente algún límite frente a tu libertad creadora? Curiosamente, es gracioso porque creo que la libertad creadora me vino a partir del hecho de estar bien documentado. Es curioso porque, y tengo que aludir a mi historia personal, cuando yo estaba escribiendo la novela, yo leía mientras yo escribía los fragmentos, las escenas que iba terminando, se las leía a mi entonces esposa, ¿no? Y ella es una excelente lectora, pero una excelente lectora en el sentido de que a ella no le cuentan cuentos, o sea, Mm, ella puede percibir completamente si algo funciona o no funciona y me lo va a decir en mi cara, me lo decía en mi cara, esto es una porquería, ¿no? Y no me lo creo para nada, esto es aburrido, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella me hizo notar que cuando yo inventaba libremente, sin tomarme el trabajo de investigar, inclusive había una debilidad dramática en mi creación, había algo que le hacía sentir débil en mi creación. E inclusive cuando yo tenía un problema dramático que tenía que resolver, "No, este personaje no funciona, hay algo que no cuadra aquí en esta escena", usualmente lo que me ayudó a mí a resolver el problema fue más investigación. Usualmente la realidad histórica me daba a mí la solución para cualquier problema que yo tenía. Ahora bien, sí, yo soy consciente del hecho, bueno, yo he respetado todas las reglas de he tratado justamente de hacer mi tarea, sí he encontrado una información nueva en el medio de la creación, yo tenía que incluirla. He tratado justamente, no ha habido ni una sola instancia en la cual yo ya me haya dicho, bueno, esto es falso, pero no me importa, pues para que sea, para la novela voy a ponerlo así. No, no, no ha habido ningún momento en que eso haya ocurrido. Ahora bien, yo soy consciente que, bueno, esta novela, bueno, fue escrita ya hace 10 años, fue terminada de escribir el 31 de diciembre del año 2010. Y soy consciente de que habrá nuevas investigaciones que inclusive refuten algunas cosas algún saber, alguna cosa que yo afirmaba, alguna nueva investigación hablará un poco justamente que no, los chancas no eran así. Alguien descubrirá, pues no, en realidad la lengua que se hablaba era esta en tal región. Eso va a ocurrir. Y mi única esperanza es de que el texto sobreviva como una novela con todas las de la ley. Que justamente el universo que esta novela ha creado sea autónomo, más allá de que las referencias históricas, la evidencia histórica sea inclusive en un caso cuestionable, ¿no? Eso es una apuesta, yo no sé si esto va a ocurrir o no. Yo espero que sí, he tratado de que sea así, pero uno nunca sabe qué pasa con un texto, ¿no? sí, es de verdad lo que tú has dicho, ¿no? Que esperas que la novela sobreviva y como dije en mi video en el que reseño tu libro, em, sin ánimo de adulación, yo la considero una Ujú. novela de novelas y la considero una novela Muchas total gracias. porque la verdad, yo sé que no es un libro de historia, Ujú. es literatura, es una novela. Sin embargo, lo leí con tanta pasión y encontré, pero todo. Creo que no te faltó nada, desde arquitectura hasta comida, como lo digo en el video, Claro. desde esos desprecios quizá de unas clases frente a otras, desde el inicio de la propiedad Ujú. privada, desde la textilería. em, de verdad, se ve allí un trabajo bastante serio.
¿no? Un trabajo Sí. bastante serio y que no, como yo he estado informándome con Ujú, algunas entrevistas tuyas, en las cuales algunas editoriales como que tienen algo ya predeterminado de que no, el lector peruano es así, o no, no hay que darle tanto de exactamente, esto que no se va a comprender. Esa exactamente. complejidad, más que ser algo tedioso o más que ser algo que no, no puedo, y dejo el libro en la página 10. Es algo que uno se va adentrando y adentrando y uno va, termina incluso, uno te puede cuestionar y es algo totalmente válido, pero a mí me enseñaron esto en el colegio, pero si yo leí esto de acá en tal libro, Ujú, ¿no? Y es como que un diálogo con el autor. ¿No? Un diálogo que claro. no es solamente complaciente, sino que también puede generar un cuestionamiento. ¿No? Es algo que tú frente a a eso que has afirmado de que, bueno, te han prácticamente dicho que no, muchas veces a algunas Por editoriales, 8 años, por eh, 8 años. y algunas sencillamente no te han respondido, ¿no? ¿Notas quizá para bien algún cambio por parte de esa mentalidad de decir que el lector peruano sí puede leer algo que no esté meramente dosificado o masticado? He recibido, digamos, solamente diré esto, que yo he tenido la posibilidad de conversar con alguna de, con el jefe editorial de alguna de esas editoriales que me dijeron que no, y me han pedido disculpas, porque, y estoy seguro, no, no, yo además soy consciente de, porque lo he escuchado además mencionar, están replanteando todo ahora. Están pensando ahora que realmente, digamos, quizá la manera en que están pensando las cosas no es la correcta, ¿no? A mí la verdad yo no lo tomo personal, no lo tomo personal, realmente me preocupa. Hay una serie de cosas que ocurren en el mercado editorial peruano que a mí me sorprenden mucho, ¿no? Y claro, esta idea de que el peruano no lee nada, que solamente puede. Hay una serie de preconceptos de los cuales yo era muy consciente, que yo quería romper para siempre, porque realmente eran irritantes, porque traslucen un menosprecio, y no diría, creo que también no sería demasiado despistado decir que también cierto racismo, ¿no? Que de esta idea que el peruano es que incapaz de leer un libro de más de 200 páginas, de que nosotros se lo tiene que dar masticadito, que no acepta construcciones complejas, que no acepta libros cuestionadores, y eso realmente a mí me irritaba profundamente, y literalmente aposté años de mi vida para poder, literalmente era una apuesta, y una apuesta que además yo ganaba con los lectores sin problemas, Es una apuesta pero ganada. que yo perdía constantemente. Sí, pero que yo perdía esa apuesta, la perdí por 8 años con los editores que no Pero, querían pero, pe- publicarme, ¿no? pero persististe, no te rendiste o no Exactamente. No, hiciste no, un no. recorte de 10 páginas acá, 20 páginas Nada. acá. No, 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 no. no, no fue así. Exactamente, no. Y es algo que yo soy optimista de que se está cambiando esa mentalidad, porque no es algo meramente o solamente de nivel editorial, sino también de, por ejemplo, de los comerciales, la moda, el ingreso del Claro. retail moderno, ¿no? Que por qué demoró tanto en entrar a un lugar como Independencia, con el Megaplaza. Decir, es como que el huevo y la gallina, ¿no? O sea, decir, no, ellos no, como que no leen porque no hay libros así, o no hay libros así porque Ujú. ellos no leen. Y es como que quedarse en eso, Hay que ¿no? darle, Y no hay investigar que darle a la gente más. lo que le gusta, lo que le gusta a la gente. Hay que darle lo que le gusta a la gente. Así no es. Y hay otra cosa también interesante que también quisiera mencionar, el hecho de que es curioso porque, y esto también lo vi en algunos comentarios de algunas editoriales, ¿sí? Es curioso porque a un escritor peruano le piden un poco que escriba de manera, utilizando un lenguaje neutral, que elimine coloquialismos peruanos, que elimine manera de pensar, que elimine construcciones que pueden ser demasiado parecidas al quechua y que por lo tanto deben ser complicadas. Eso yo no lo he visto en ninguna parte. Fíjate, Yuri Herrera es un autor mexicano, muy exitoso y muy interesante. Nadie le pide que se cambie su manera de hablar mexicana. Leonardo Padura es un escritor completamente relevante a nivel mundial, no solamente a nivel del mundo hispano. Nadie le pide que explique sus referencias cubanas.
No, aquí, por alguna razón en el Perú, a uno quieren castrarlo culturalmente cuando uno pretende plantear algún tipo de propuesta literaria diferente, o lo condenan al ostracismo o a la marginación, porque, y eso es una cosa que yo también creo que debería romperse, porque no tiene absolutamente ningún sentido y que revela además una mentalidad colonial, ¿no? Mentalidad colonial, lamentablemente, sí. Ujú, Al frente a lo que dijiste, bueno, se me vino a la cabeza mientras leía tu novela, muchas veces yo personalmente ujú. o veía a los peruanos hablar, y yo me reflejaba en mi forma de hablar. ¿Qué tanto te ha ayudado tus estudios de lingüística para reflejar un lenguaje típico de los peruanos? Por ejemplo, lo dije en mi video en la página 62, Ujú. tú ya dices, ¿no? Que solito al señor viendo lo he aprendido, señor. Es algo impresionante porque yo lo podría haber dicho, ¿no? O sonso es, su sitio no sabe, respetar no sabe, o el famoso ya, eh, al inicio y al final de la palabra, que no lo he escuchado en otra nacionalidad. ¿Cuán desafiante fue para ti, de repente, te has guiado de nuestro modo de hablar, el tuyo, el mío, el Por de los peruanos en supuesto. general, y, y aparte de eso, tus estudios de lingüística, y Ujú. aparte de eso, una obra que se da en el siglo XVI, ¿no? ¿Cómo has tratado de amalgamar todo eso para hacerlo convincente y que efectivamente lo ha sido? Bueno, no quiero hacer comparaciones así que injustas, pero digamos, yo recuerdo muy bien el trabajo que realizó Arguedas para poder evocar en el español un construir personajes que hablaban en una lengua que originalmente era el quechua, ¿no? Cómo evocar a través de su lengua. En realidad es una ficción, un invento maravilloso que ha hecho Arguedas, ¿no? De construir una lengua que da la impresión de que están hablando en quechua, pero están hablando en castellano. Sí, Y básicamente uno puede, hay gente que ha estudiado esto lingüísticamente, y yo pensé justamente, ese fue un reto que yo tenía que ponerme, cómo construir un lenguaje. Nadie tiene la idea de cómo hablaban los incas, nadie tiene idea de cómo hablan esos grupos étnicos, pero cómo construir una lengua verosímil para ellos. Y bueno, una cosa que tienen no necesariamente los lingüísticas, no lingüistas, sino los todas las lingüistas. personas que han estudiado, todas las personas que estudian la lengua, es esta percepción, esta sensibilidad para cómo se coloca la frase preposicional. Está antes, viene el verbo al final, acá le ponen un enfatizador, le ponen acá, pero esto además tiene ritmo, cierto ritmo. Acá combinan además dos unidades de sentido que se repiten, las enumeraciones tienen dos, tienen tres. Todas estas cosas que Guau. parecen muy abstractas Sí. funcionan, además tienen una unidad y uno, digamos, cuando uno estudia la lengua, uno es muy sensible a este tipo de cosas que inclusive otros escritores quizá no le prestan atención o consideran que no tiene importancia, ¿no? Lo pasan por alto, ¿no? De verdad. Exactamente. Rafael, ha sido un gusto, de verdad. Yo tenía muchas ganas de entrevistarte. En realidad han quedado muchas más cosas de las que hablar. Espero en otra oportunidad Ujú. conversar nuevamente contigo sobre tus proyectos, sobre lo que me dijiste, que al momento de ir investigando para tu obra, El espía del Ujú. Inca, que hay tantos personajes y tantos episodios que dan muy bien para una obra más. Ujú. A mí, por ejemplo, me ha atraído mucho el tema de las mujeres en estos tiempos, sobre todo que Ujú. hablamos del empoderamiento y de la equidad, el papel de tantas princesas, reinas, Ujú. emperatrices, incas y de otras etnias. Sería de verdad muy bueno que ahondes un poco más y nos puedas sorprender con una novela similar. O una obra de Sí. teatro. Yo humildemente te lo sugeriría. ¿Qué mensaje o qué palabras podrías dar a los lectores de tu obra o a las personas que todavía no han tenido la oportunidad de leerte? Yo creo que hay que tratar de evitar eh, la obligación de leer.
Creo que un libro, yo al contrario, en lugar de tratar de convencer a las personas de que lean mi libro, yo diría que al contrario, retrasen lo más posible esa experiencia hasta que realmente sientan la curiosidad, la necesidad, el interés en hacerla, ¿no? Simplemente puedo decir que sí, es verdad, esta novela trata de un episodio fundacional de nuestra historia, pero también es un contacto directo, una vía directa a nuestros ancestros y a lo que, cómo pudieron haber sido, cómo pudieron haber sentido, cómo pudieron haber actuado. Y es un intento honesto, es un intento respetuoso que ha tratado justamente de respetar al lector cajamarquino, lector piurano, lector ayacuchano, lector arequipeño, lector cusqueño, e inclusive a un eventual lector ecuatoriano, puesto que también Y hablas mucho de los manteños, por ejemplo, ¿no? exactamente, he ¿Has estado respetado allí? justamente. Sí, Sí, inclusive visité el lugar, filmé y entrevisté a la gente de allí, ¿no? Y, impresionante, y, ¿no? sí, y también inclusive he hecho ese mismo trabajo con los lectores españoles, puesto que, como tú mencionaste, he hecho un trabajo que creo, honestamente, con el conocimiento que tengo de literatura española, es un trabajo que nadie ha hecho. Eso de construir, realmente escribir una obra literaria reconstruyendo el lenguaje español del siglo XVI, y yo no creo que ellos lo hayan hecho. Así que, quién Ha sido un sabe, trabajo como te pionero digo, no, en varias cosas, y de verdad. digamos que no era el objetivo, curiosamente sí, no era el objetivo, era simplemente un Claro. intento de ponerse en la piel de un personaje hasta las últimas consecuencias y resulta pues que sirve además para otras cosas, ¿no? Pero eso nada más, y esto es nada más y nada menos que un intento que ojalá, si alguien no está contento con la novela o considera que quiera contar una versión diferente, bienvenida, bienvenida, porque esta obra lo que quiere también es suscitar, es una reacción, es una conversación con todas las personas que viven en el Perú, todos los ancestros, digamos, todos los descendientes de esos ancestros nuestros, ¿no? Así que eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Un gusto, Rafael. Espero tenerte en otra ocasión para poder seguir debatiendo, seguir discutiendo tantos aspectos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti, Ángel. Yo quisiera mencionar el hecho de que he visto algunos de tus videos y son muy interesantes, que realmente yo acepté esa entrevista porque me doy cuenta que tú realizas realmente un trabajo con mucha seriedad y yo te felicito por ello. Realmente te felicito por ello y te doy las gracias por haberte interesado en mi novela. Muchas gracias, Rafael, de verdad. Esta pasión que tenemos por el idioma, por la lengua, es algo que espero que sea un motivo para de repente poder te entrevistar en otra ocasión, quién sabe en inglés, Rafael. No problem with that. I am ready to. Qué Muy bueno, de bien. verdad. Bueno, y este ha sido nuestro primer programa de nuestro ciclo de entrevistas aquí en el canal. Me siento bastante contento de que haya sido el señor Rafael Dumet. Y es algo que yo, si bien él no les ha invitado a ustedes a leer así directamente, sino que primero hay que crear como que ese interés o esa necesidad, ¿no? De reconectarse con nuestro país, con nuestro Perú, con nuestra historia. Yo sí les invito a leer esta obra y no tanto a creerle todo lo que dice, sino también a cuestionar, ¿no? A ese diálogo permanente con el autor, que es algo que yo personalmente hago. A mí no me da miedo de usar un lápiz, de subrayar, de poner escribir preguntas o decirle, pero ¿por qué dices esto? Pero ¿por qué dices aquello? Eso es algo, en mi opinión, bastante enriquecedor. Bueno, eso ha sido todo. Un gusto. Chao, chao.